Bien decía Carl Sagan, que el estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos, y es totalmente cierto. Hace poco más de un mes subí la primera parte del iceberg del universo, donde exploramos una abundante cantidad de casos interesantes, pero no fue suficiente. Porque cuanto más miramos al cosmos, más misterios aparecen, y cada respuesta nos abre la puerta a nuevas preguntas. Es por eso que hoy continuaremos ese recorrido en esta segunda parte, adentrándonos en misterios aún más extraños, teorías inquietantes y secretos cósmicos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Sin más que decir, comencemos. Continuamos descendiendo hasta el nivel 5. Desde hace décadas, la idea de que nuestro universo entero podría ser solo el interior de un agujero negro ha fascinado a físicos y cosmólogos. La hipótesis surge de una observación inquietante, ya que los agujeros negros no solo engullen materia, sino que la comprimen hasta densidades inimaginables, generando una singularidad en su centro. Algunos científicos sugieren que, más allá de ese horizonte de sucesos, la materia y la energía podrían reorganizarse creando un nuevo universo interno, con sus propias leyes físicas y dimensiones. Si esta teoría fuera cierta, lo que consideramos como Big Bang no sería un inicio absoluto, sino simplemente la expansión dentro de un agujero negro gigantesco en un universo mayor. Incluso, nuestra realidad podría estar limitada por las fronteras de esta singularidad, y todo lo que vemos, como galaxias, estrellas o planetas, solo serían el resultado de la dinámica interna de un agujero negro mucho más vasto. Una teoría de esto sugiere que nuestro universo podría haber nacido dentro de un agujero negro de otro cosmos. Según esta idea, cada agujero negro podría crear un nuevo universo con leyes físicas ligeramente distintas, y solo aquellos universos con parámetros estables sobrevivirían, lo que explicaría por qué nuestro cosmos parece perfectamente afinado para la vida. Cuando pensamos en el origen de la vida, la mayoría de nosotros imaginamos que surgió en la Tierra a partir de un caldo primordial de moléculas y energía. Sin embargo, la teoría de la panspermia nos invita a mirar más allá de nuestro planeta, sugiriendo que la vida podría no haberse originado aquí, sino que habría viajado desde algún rincón lejano del cosmos. La idea es simple pero fascinante, donde partículas orgánicas, microorganismos o incluso formas de vida más complejas podrían haber sido transportadas a través del espacio por cometas, asteroides o polvo cósmico, sobreviviendo al viaje y sembrando la vida en la Tierra al llegar. Lo sorprendente es que esta hipótesis encuentra apoyo en hallazgos reales, ya que se han descubierto aminoácidos y compuestos orgánicos en cometas y meteoritos que han llegado a nuestro planeta, así como microbios capaces de resistir radiación, vacío espacial y temperaturas extremas. Esto abre la posibilidad de que los bloques básicos de la vida no sean exclusivos de la Tierra, sino un fenómeno cósmico, compartido por planetas, lunas y otros cuerpos celestes en nuestra galaxia. Un aspecto aún más intrigante de la panspermia es que, si es correcta, podría significar que la vida en la Tierra está conectada con la vida en otros mundos, y que organismos similares podrían existir o haber existido en Marte o incluso en exoplanetas lejanos. No obstante, la teoría no explica cómo surgió la vida originalmente, simplemente sugiere que el proceso podría haberse iniciado en otro lugar y que nuestro planeta habría sido receptor de ese regalo cósmico. Existen distintas versiones de la panspermia que amplían la fascinación de esta teoría. Por ejemplo, la panspermia interplanetaria sugiere que la vida podría viajar dentro de un mismo sistema solar, transportada por asteroides o cometas. Luego tenemos la panspermia interestelar, que plantea un viaje mucho más largo, entre sistemas solares diferentes, llevando la vida a lo largo de años luz. Y también por supuesto la que me parece más interesante, la panspermia dirigida, la cual propone que una civilización avanzada podría haber sembrado deliberadamente la vida en la Tierra y otros mundos, como un experimento cósmico. A mediados de los años 60, la NASA estaba corriendo contra el tiempo. El objetivo era claro, cumplir la promesa de John F. Kennedy y llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. La misión Apolo 1 sería el primer gran paso hacia ese objetivo, una prueba en órbita terrestre baja que debía abrir el camino para los vuelos lunares. El 27 de enero de 1967, Gus Grissom, Ed White y Roger Chief se encontraban dentro de la cápsula del Apolo 1 en el Centro Espacial Kennedy.
Era un ensayo general de lanzamiento, en tierra firme, sin combustible cargado. Nada hacía pensar que estuvieran en peligro, sin embargo, la nave estaba presurizada con oxígeno puro al 100%, una decisión técnica que resultó fatal. De repente, a las 6:30 de la tarde, una chispa, probablemente causada por un cable defectuoso, encendió el interior del módulo y en un ambiente saturado de oxígeno, el fuego se propagó en cuestión de segundos. Los astronautas intentaron desesperadamente abrir la escotilla interior, pero estaba diseñada para abrirse hacia adentro y con múltiples cierres, lo que hacía imposible su apertura rápida debido a la presión del fuego. En menos de 20 segundos, las llamas consumieron toda la cabina y el incendio no solo arrebató la vida de los 3 astronautas, sino que expuso las fallas estructurales de la nave, desde materiales altamente inflamables, cableado mal protegido y procedimientos de seguridad deficientes. Fue un golpe devastador para la NASA y para Estados Unidos, que veía como el sueño lunar se teñía de tragedia. Pero eso no fue todo. Las investigaciones revelaron que varios ingenieros ya habían advertido sobre los riesgos de usar oxígeno puro y materiales combustibles, pero las presiones políticas y la carrera contra la Unión Soviética pesaron más que la prudencia. Sin embargo, de esa oscuridad surgió un cambio radical, ya que la NASA rediseñó completamente la cápsula Apolo, modificó protocolos de seguridad y estableció medidas que salvarían vidas en futuras misiones. La muerte de estos 3 hombres, aunque desgarradora, se convirtió en el sacrificio que redefinió la seguridad en la exploración espacial. Hace unos 4.5 mil millones de años, la joven Tierra era un lugar caótico, lleno de colisiones y fragmentos de roca en el sistema solar interior. En medio de este caos, un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia, chocó contra nuestro planeta con una fuerza inimaginable. La colisión fue tan violenta que una enorme cantidad de escombros y magma fue expulsada al espacio, y con el tiempo, este material se unió y se consolidó, dando origen a lo que hoy conocemos como la Luna. Este evento no solo explica la existencia de nuestro satélite, sino también muchas características de la Tierra, como su inclinación axial que da origen a las estaciones, y la composición isotópica de la Luna, que es sorprendentemente similar a la de nuestro planeta. La teoría más aceptada de esta formación, conocida como la teoría del gran impacto, ha sido reforzada por décadas de análisis de rocas lunares traídas por las misiones Apolo. Sin embargo, la historia de la Luna todavía guarda misterios. Por ejemplo, el choque que la creó debió haber sido tan catastrófico que la física aún debate cómo se pudieron mezclar los materiales de forma tan homogénea. Además, hay rastros de elementos y minerales en la Luna que no encajan completamente con los modelos de formación actuales, lo que abre la puerta a hipótesis alternativas sobre su origen. Lo fascinante es que nuestra Luna, surgida de un desastre cósmico, ha jugado un papel crucial en la evolución de la vida en la Tierra, estabilizando la rotación del planeta y regulando las mareas, creando un ambiente propicio para que la vida pudiera desarrollarse y evolucionar tal como la conocemos. Es increíble pensar que, sin la Luna, el día duraría menos y el desarrollo de la vida habría tomado un camino totalmente distinto, siendo su existencia una coincidencia crucial para nosotros. Mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaban por la superficie lunar durante la histórica misión Apolo 11, había alguien que vivía una experiencia completamente distinta, Michael Collins, el piloto del módulo de comando Columbia. Él se quedó aislado en el espacio, orbitando la Luna solo, mientras estaba a más de 100 kilómetros de distancia de sus compañeros y a más de 380.000 kilómetros de la Tierra. Por momentos, se convirtió en la persona más sola de la historia humana, con millones de kilómetros de vacío a su alrededor y el mundo entero observando su soledad desde lejos. Cada vez que el módulo de comando pasaba por el lado oculto de la Luna, Collins quedaba completamente incomunicado con la Tierra y con la Luna durante 48 minutos por órbita. Durante ese tiempo, vivió la soledad absoluta del espacio, rodeado solo por los sistemas de su nave y el silencio del cosmos. Durante las aproximadamente 21 horas que sus compañeros estuvieron en la superficie lunar, Collins debía controlar el módulo de comando Columbia, asegurándose de que todo funcionara perfectamente para el regreso seguro de Aldrin y Armstrong. Sin contacto visual ni comunicación con nadie, él mismo describió esta experiencia no como terrorífica, sino como profundamente reflexiva y majestuosa, apreciando la belleza del universo y el privilegio de ser testigo de un momento histórico desde un ángulo único.
Y aunque su nombre no es tan famoso como el de sus compañeros, la contribución de Collins fue esencial para el éxito de Apolo 11. Su labor silenciosa, su concentración y su capacidad para manejar la presión extrema reflejan la dimensión humana detrás de la exploración espacial, puro heroísmo y responsabilidad. Durante la misión Gemini 3, en 1965, ocurrió un hecho curioso que combinó humor y riesgo en plena exploración espacial. El astronauta John Young subió de contrabando un sándwich de carne en conserva escondido en el bolsillo de su traje y decidió compartirlo con su compañero Gus Grissom mientras orbitaban la Tierra. Lo que parecía un acto divertido rápidamente se convirtió en un pequeño caos, ya que las migas del pan flotaban en la cabina de gravedad cero, representando un riesgo real para los instrumentos electrónicos y la respiración de los astronautas. Lo interesante es que John no fue el único que tuvo la idea. De hecho, fue un compañero de entrenamiento llamado Wallace Guerra, quien le dio el sándwich, mostrando que entre los primeros astronautas existía una cultura de bromas y pequeñas rebeldías que desafiaban las estrictas reglas de la NASA. La NASA no tardó en reprender a John, no solo por las migas, sino por violar normas de higiene y nutrición espacial cuidadosamente estudiadas durante años. Aquello demostró que, incluso en medio del progreso científico y la exploración del cosmos, los astronautas seguían siendo humanos con impulsos imprudentes, capaces de poner a prueba los límites del protocolo. Cuando miramos el cielo nocturno, solemos pensar que las estrellas que vemos brillan en este preciso instante. Sin embargo, la luz que nos llega ha viajado años, siglos o incluso miles de años antes de alcanzar nuestros ojos. Esto significa que algunas de las estrellas que contemplamos podrían ya no existir, siendo que éstas podrían haber explotado, colapsado o haberse apagado hace mucho tiempo, y nosotros seguimos viéndolas como si fueran eternas. Pero, seguro te preguntas, ¿cómo es posible que todavía las veamos? Bueno, la explicación está en la distancia y la velocidad finita de la luz, ya que incluso a 300.000 kilómetros por segundo, la luz necesita tiempo para recorrer el inmenso espacio. Y es por eso que una estrella que está a 1000 años luz de distancia, solo nos muestra como era hace 1000 años. Si una estrella se apagara hoy, nosotros la veríamos como si nada hubiera pasado durante los próximos 1000 años, porque la luz de ese momento todavía está viajando. Este fenómeno nos enfrenta a una realidad fascinante y un tanto perturbadora, ya que el cielo que admiramos sería un museo de fósiles estelares, un registro visual de un pasado cósmico que ya no existe. Cada punto brillante podría ser un vestigio de una historia que terminó hace mucho, y nuestra percepción de la noche estrellada es, en esencia, un viaje en el tiempo al pasado. La astronomía moderna utiliza esta característica para estudiar la evolución de las estrellas y las galaxias, interpretando la luz que nos llega para reconstruir eventos que ocurrieron antes de que la humanidad siquiera existiera. Y seguimos con el nivel 6. Cuando pensamos en los cometas, casi siempre nos viene un nombre a la mente, el cometa Halley. Se trata del visitante más famoso de nuestro sistema solar, un viajero de corto periodo que nos visita aproximadamente cada 75 a 76 años, ofreciendo un espectáculo visual que pocos afortunados pueden ver en su vida. Su última aparición fue en 1986, y ahora esperamos con ansia su regreso en el año 2061. Pero la historia de este cometa es mucho más que una simple visita, ya que durante miles de años, sus apariciones fueron vistas como presagios, augurios de guerra, o la señal de cambios importantes. De hecho, su paso en el año 1066 fue inmortalizado en el famoso tapiz de Bayeux, que narra la conquista de Inglaterra. Pero no fue hasta el siglo XVII que el astrónomo Edmund Halley, utilizando las leyes de la gravedad de Isaac Newton, se atrevió a postular que los cometas no eran eventos aleatorios, sino que seguían una órbita predecible. Su fascinante predicción de que el cometa regresaría en 1758, a pesar de que no vivió para verlo, cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos. Si nos adentramos más en su naturaleza, los misterios no terminan. Por ejemplo, durante su visita de 1986, la humanidad estaba lista para recibirlo, incluso con un convoy de sondas de distintas naciones, incluyendo la histórica misión Giotto de la Agencia Espacial Europea, que se lanzó para estudiarlo de cerca por primera vez.
Lo que descubrieron sorprendió a todos, porque en lugar de ser una bola de nieve blanca, el núcleo del cometa era más negro que el carbón, cubierto por una costra de polvo que lo hacía increíblemente oscuro. Esta fue la primera prueba de que los cometas son, en esencia, bolas de nieve sucias. Pero lo más curioso de todo es que el cometa Halley nos visita en secreto 2 veces al año sin que nos demos cuenta. A medida que viaja por el espacio, deja una estela de polvo y escombros, y cuando la Tierra atraviesa esa estela en su órbita, esos pequeños fragmentos entran a nuestra atmósfera y se queman, creando las lluvias de meteoros que conocemos como Eta Aquaridas en mayo y las Oriónidas en octubre. Todos conocemos los planetas, los asteroides y los cometas que viajan por el sistema solar. Pero en los límites de nuestro hogar cósmico, a una distancia tan lejana que la luz del Sol es apenas un punto, existe una estructura que se extiende a lo largo de miles de millones de kilómetros. Hablamos de la nube de Oort, una gigantesca y helada esfera de objetos que, de forma silenciosa, rodea por completo nuestro sistema solar. El verdadero misterio de la nube de Oort no es su tamaño, sino el hecho de que nunca ha sido observada directamente. Su existencia es solo una hipótesis, la única explicación lógica para la trayectoria de los cometas de largo periodo que, de vez en cuando, se asoman por el interior del sistema solar. Es la estructura más grande de nuestro vecindario cósmico, pero para nosotros, sigue siendo un fantasma. Entonces, ¿qué es lo que patea a estos cometas hacia nosotros? Aquí es donde entramos en el reino de la especulación, ya que algunos científicos sugieren que la gravedad de un gigantesco planeta 9 podría estar escondida en el sistema solar exterior, actuando como un perturbador que envía objetos helados hacia el interior. Pero la teoría más inquietante de todas es la de Némesis, la estrella gemela del Sol. La hipótesis plantea que nuestra estrella tiene una compañera, una enana marrón o roja tan tenue que es invisible. En su órbita, Némesis pasaría a través de la nube de Oort cada 26 millones de años, y su gravedad causaría una lluvia de cometas y asteroides, bombardeando el sistema solar interior y, en última instancia, provocando extinciones en masa en la Tierra. Es la aterradora idea de que nuestro Sol tiene un gemelo que, periódicamente, desata el caos y la destrucción. Imagina un mundo donde la característica más icónica del sistema solar ya no existe. Durante milenios, la silueta majestuosa de Saturno ha estado definida por sus anillos, una maravilla tan familiar que la damos por sentada. Pero la verdad es que los anillos de Saturno no son eternos, de hecho, están desapareciendo, y lo que vemos hoy no es una característica permanente, sino una joya que se está desvaneciendo lentamente, día tras día. Aunque parezcan sólidos, en realidad son miles de millones de trozos de hielo y roca, que impulsados por la gravedad y el campo magnético de Saturno, están cayendo hacia la atmósfera del planeta en lo que los científicos llaman lluvia de anillos. A escala humana, este proceso es increíblemente lento, casi imperceptible, pero a escala cósmica, los anillos de Saturno están desapareciendo a una velocidad asombrosa. La NASA ha estimado que a este ritmo, los anillos podrían desvanecerse en tan solo 300 millones de años, y para ponerlo en perspectiva, eso es menos del 10% de la historia de nuestro sistema solar. El verdadero misterio es que somos increíblemente afortunados. No solo somos testigos de un momento único en el tiempo para la humanidad, sino que los anillos de Saturno son una característica muy joven y temporal. Su origen es tan misterioso como su desaparición, principalmente porque los científicos no están seguros de cómo se formaron, pero las teorías sugieren que son los restos de una luna que se acercó demasiado y fue destrozada por la gravedad de Saturno, o tal vez son los fragmentos de un cometa capturado. En un futuro lejano, Saturno será un mundo sin anillos, y quizás las civilizaciones futuras solo lo conozcan a través de nuestras fotografías, como un recuerdo de una belleza que una vez existió. En los confines del universo, hay un objeto que ostenta un título que inspira tanto asombro como temor. Durante años, el campeón indiscutible ha sido TON 618, un agujero negro tan masivo que su existencia misma es una anomalía. Con una masa confirmada de 66.000 millones de veces la de nuestro Sol, ha sido el rey de los agujeros negros, el monstruo más grande y pesado conocido por la humanidad. Pero en el mundo de la ciencia,
Los títulos nunca son permanentes, y si el TON 618 tuviera un retador, sería este. El hogar de este aspirante al trono es el cúmulo de Fénix, una colosal colección de miles de galaxias que es una de las estructuras más masivas que conocemos. En su corazón hay un enorme lago de gas caliente, una piscina de materia que debería estar enfriándose y formando miles de millones de nuevas estrellas. Sin embargo, no lo hace, ya que algo parece estar calentando el gas y saboteando la formación estelar de una forma que desafía las leyes de la física. Y es aquí donde aparece el principal sospechoso cuyo nombre, Fénix A, está rodeado de controversia. Se trata de un agujero negro supermasivo, el cual se estima que tiene una masa de unos 100.000 millones de veces la del Sol. Sin embargo, a diferencia de TON 618, esta cifra aún es objeto de debate científico. El problema que ha generado tanta controversia surge porque esta masa se confunde a menudo con la del inmenso cúmulo de galaxias en el que se encuentra. Pero, ¿qué pasaría si la estimación fuera correcta? ¿Y si en este momento estuviéramos mirando al verdadero rey sin saberlo? Si los datos futuros confirmaran la masa de Fénix A, entonces TON 618 no sería más que un formidable aspirante al trono. Estaríamos hablando de un monstruo que no solo supera al actual campeón, sino que lo deja muy atrás, siendo más de 1.5 veces más masivo. Y esto, a su vez, sería el inicio de una nueva categoría para la ciencia, la de los agujeros negros ultramasivos. Los agujeros negros son ya de por sí los objetos más extraños del universo, esas regiones donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Pero más allá de la imagen de un monstruo cósmico que devora todo a su paso, esconden un misterio todavía más perturbador, ya que estos podrían ser las llaves para viajar en el tiempo, incluso hacia el pasado, aunque esta última es solo una posibilidad teórica y muy especulativa. La teoría de la relatividad general de Einstein nos dice que la gravedad no es una fuerza invisible que tira de las cosas, sino la curvatura del espacio y el tiempo. Y los agujeros negros son lugares donde esa curvatura se lleva al extremo, ya que en su centro se encuentra la singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes conocidas de la física dejan de funcionar. Lo inquietante es que, en las ecuaciones de Einstein, aparecen soluciones que permiten la existencia de curvas cerradas de tipo tiempo, es decir, trayectorias que en teoría, podrían llevar a un objeto o persona de vuelta a su propio pasado. Algunos físicos han propuesto que dentro de ciertos agujeros negros, especialmente los Kerr, esos que rotan sobre sí mismos, podrían formarse puentes o regiones donde el espacio-tiempo se conecta de manera extraña, permitiendo estos viajes temporales. En teoría, quien cayera allí podría dar un salto no solo en el espacio, sino en el tiempo. Pero hay un detalle perturbador acá, porque aunque las matemáticas lo permitan, la realidad es otra cosa. Los agujeros negros están rodeados por fuerzas inimaginables, incluyendo la llamada espaguetificación, donde la gravedad estira y desgarra todo átomo, haciendo que ningún ser humano pueda sobrevivir a la travesía. Además, algunos científicos sostienen que cualquier intento de viajar al pasado generaría paradojas imposibles de resolver, como encontrarse con una versión anterior de uno mismo o cambiar el curso de la historia. Lo más inquietante es que, pese a todo, las ecuaciones siguen allí, sin ser descartadas. Lo que nos dicen es claro, la naturaleza misma del espacio-tiempo podría permitir que el pasado no esté perdido para siempre, sino escondido en los lugares más oscuros del universo. Incluso, algunos investigadores sugieren que si un agujero negro conecta con un agujero blanco en otro punto del cosmos, podría funcionar como un túnel temporal o puente de Einstein-Rosen. De ser cierto, cada agujero negro podría esconder una salida a otra época o incluso a otro universo. Si los agujeros negros son regiones del espacio donde todo entra y nada escapa, los agujeros blancos serían justo lo contrario, regiones donde nada puede entrar, y todo es expulsado hacia afuera. Son la antítesis cósmica, la contraparte teórica de los agujeros negros en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Un agujero blanco sería como una fuente eterna de energía y materia, arrojando luz, radiación y partículas al universo, pero sin permitir que nada del exterior cruce su frontera. Mientras que los agujeros negros son trampas gravitacionales, los agujeros blancos serían fuegos artificiales cósmicos imposibles de apagar. Lo inquietante es que, en teoría,
los agujeros blancos aparecen como soluciones matemáticas perfectamente válidas, sin embargo, nadie ha observado uno jamás. Y aquí empieza lo perturbador, ya que algunos científicos sugieren que lo que llamamos agujeros negros, después de un tiempo inimaginable, podrían transformarse en agujeros blancos. Es decir, tras morir y evaporarse por radiación de Hawking, un agujero negro podría liberar todo lo que alguna vez devoró, y de golpe. Esto nos lleva a pensar en un escenario escalofriante, porque si eso ocurre, la materia atrapada durante miles de millones de años podría volver al universo en forma de un estallido brutal, quizá tan poderoso como el Big Bang en miniatura. De hecho, hay hipótesis que relacionan los agujeros blancos con fenómenos enigmáticos que ya observamos, como los estallidos rápidos de radio, destellos de energía cósmica que aparecen y desaparecen sin explicación clara. Pero hay algo aún más interesante: si los agujeros negros conectan con agujeros de gusano, el otro extremo de ese túnel podría ser un agujero blanco. En otras palabras, lo que entra en un agujero negro en un punto del universo podría salir disparado por un agujero blanco en otro lugar o en otro tiempo. Y ya que tocamos este tema, hablemos de algo bastante interesante: los agujeros de gusano. Pero antes, hagamos una breve aclaración: no son lo mismo que los agujeros negros. Como te expliqué antes, un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. En cambio, un agujero de gusano sería como un túnel que conecta dos puntos diferentes del universo, un atajo en el tejido del espacio-tiempo. En pocas palabras, si el agujero negro es un pozo sin salida, el agujero de gusano sería una puerta secreta. Imagina entonces un túnel cósmico, un pasadizo oculto que permitiría recorrer distancias inimaginables en un solo instante. En la teoría de la relatividad de Einstein, los agujeros de gusano aparecen como soluciones posibles a las ecuaciones del espacio-tiempo, conocidos también como puentes de Einstein-Rosen. Estos, en teoría, serían capaces de unir no solo lugares lejanos, sino incluso tiempos diferentes. La idea es tentadora en sí misma: solo imagina que en lugar de viajar miles de años luz para alcanzar otra estrella, podrías cruzar un agujero de gusano y aparecer al instante en otro rincón de la galaxia. De hecho, muchos físicos han planteado que, si existieran y pudieran estabilizarse, los agujeros de gusano serían no solo atajos espaciales, sino también posibles máquinas del tiempo. El problema es que, tal como se describen, estos túneles no serían estables, ya que colapsarían antes de que algo pudiera atravesarlos. Para que se mantuvieran abiertos, necesitarían algo que no hemos visto jamás: un tipo de materia exótica con energía negativa, capaz de sostenerlos contra la gravedad que los aplasta. Algunos científicos creen que la energía del vacío cuántico podría jugar ese papel, pero hasta ahora, es solo especulación. Lo perturbador llega cuando piensas en las implicaciones, porque si los agujeros de gusano existieran y fueran utilizables, significarían que el universo tiene caminos ocultos, accesos secretos que nos permitirían burlar la distancia y el tiempo. Quizás civilizaciones avanzadas ya los usan, y por eso nunca las hemos visto llegar en naves, ya que no necesitan cruzar el espacio de forma convencional. Y bajamos al nivel 7. Es posible que recuerden a Yuri Gagarin, el héroe soviético que hizo la hazaña de ser el primer hombre en ir al espacio. Su triunfo fue monumental, una victoria que cambió el curso de la historia. Pero su misión no fue solitaria, y la historia de su éxito está trágicamente entrelazada con el destino de su amigo y colega, Vladimir Komarov. El 23 de abril de 1967, la Unión Soviética lanzó el Soyuz 1, una misión que debía ser el siguiente gran paso hacia una estación espacial, y Komarov era el hombre al mando. Lo que la propaganda soviética no mostró fue la desesperación que rodeaba el lanzamiento, ya que el programa del Soyuz fue apresurado para celebrar el 50 aniversario de la Revolución de Octubre, y el cohete tenía más de 200 fallas estructurales conocidas antes de despegar. Komarov lo sabía. De hecho, le dijo a un amigo que no volaría si no fuera por la presión política. Su vida estaba tan en juego que, antes de la misión, escribió un testamento en caso de muerte. Y el desastre no tardó en llegar. Durante la misión, los paneles solares fallaron, la orientación de la nave se perdió por completo y los controles dejaron de responder.
La comunicación con la Tierra se convirtió en una mezcla de frustración y miedo, y el final fue el más devastador de todos. Durante el reingreso a la atmósfera, el paracaídas principal no se despegó, por lo que Komarov trató desesperadamente de activar el de reserva, pero este se enredó y la cápsula comenzó a caer sin control. La última capa de esta historia es la más perturbadora, las grabaciones de sus últimos momentos que revelan una conversación escalofriante con el control de misión. Sus últimas palabras no fueron un mensaje de heroísmo, sino gritos de rabia y desesperación, maldiciendo a aquellos que lo habían enviado a una muerte segura. El impacto final fue tan violento que la cápsula quedó reducida a una masa de metal quemado, y los restos de Komarov tuvieron que ser identificados por un pie. Lo más trágico de todo es el rumor de que Yuri Gagarin, que era el suplente de Komarov para la misión, trató desesperadamente de convencer a los ingenieros de cancelar el vuelo. Pero Komarov, sabiendo del destino casi inevitable de la misión, se habría negado a que su amigo tomara su lugar, subiendo él mismo a un ataúd de metal para salvar la vida de Gagarin. El fracaso fue ocultado por el gobierno soviético, que presentó a Komarov como un héroe que había muerto en una misión exitosa. Pero su muerte fue la primera de la era espacial en un vuelo, un recordatorio brutal del precio de la ambición y un acto final de compañerismo en las sombras de la Guerra Fría. En 1971, la misión Soyuz 11 marcó un hito en la historia espacial, convirtiéndose en la primera nave soviética que logró acoplarse exitosamente a la primera estación espacial del mundo, la Salyut 1. En ella iban 3 cosmonautas, quienes vivieron allí durante 23 días, estableciendo récords de permanencia en el espacio y realizando experimentos científicos pioneros. Sin embargo, la gloria se convirtió en tragedia al regresar a la Tierra. Durante el descenso, cuando la cápsula volvía a la atmósfera, una válvula de la nave se abrió accidentalmente, provocando la descompresión repentina de la cabina. Los 3 cosmonautas murieron instantáneamente, convirtiéndose en las primeras víctimas humanas en el espacio exterior. La investigación reveló que el diseño de la nave no había previsto la posibilidad de que la válvula se abriera durante la reentrada y que los tripulantes no llevaban trajes espaciales presurizados por ahorrar peso y espacio, una decisión que hoy resulta incomprensible y mortal. Un detalle menos conocido es que la tripulación original, formada por Alexei Leonov, Valery Kubasov y Piotr Kolodin, fue reemplazada a último momento debido a que Kubasov mostró síntomas de tuberculosis. Esta decisión salvó la vida de la tripulación de respaldo y añade un elemento de destino agridulce a la historia, ya que el azar y la normativa de seguridad determinaron quién vivía y quién perecía en el espacio. La falla que causó el desastre fue la explosión de los pernos pirotécnicos que separaban la cápsula del módulo de servicio, ya que el impacto aflojó la válvula causando la descompresión. El fatal suceso tuvo un efecto profundo en el programa soviético, incluso los vuelos tripulados de la Soyuz se detuvieron por 2 años para rediseñar la nave. También la tripulación se redujo de 3 a 2, lo que permitió que cada cosmonauta llevara un traje espacial presurizado. En plena Guerra Fría, mientras Estados Unidos avanzaba hacia la Luna con el programa Apolo, la Unión Soviética también tenía un plan secreto para vencerlos en la carrera espacial, el cohete N-1, un titán de 105 metros de altura, diseñado para llevar cosmonautas soviéticos a la superficie lunar. Era el equivalente soviético del Saturno V, pero con un destino mucho más sombrío. El N-1 era una bestia descomunal, usaba 30 motores en su primera etapa, algo nunca antes intentado. La complejidad era monstruosa, tanto, que cualquier mínima vibración, fuga o desajuste podía desencadenar un desastre, y eso fue exactamente lo que ocurrió.
Entre 1969 y 1972 se realizaron 4 lanzamientos y los 4 terminaron en un fracaso total. El más recordado fue el del 3 de julio de 1969, apenas 2 semanas antes de que Aldrin y Armstrong caminaran sobre la Luna. A los pocos segundos de elevarse, el N-1 explotó con una potencia equivalente a la detonación de una bomba nuclear pequeña. La bola de fuego fue tan descomunal que arrasó con la plataforma de lanzamiento y dejó un cráter visible desde kilómetros de distancia. Por supuesto, el gobierno soviético silenció el desastre y durante décadas nadie fuera del círculo militar supo lo que había ocurrido. Lo perturbador es que, si alguno de esos lanzamientos hubiera sido tripulado, las probabilidades de que la tripulación sobreviviera eran prácticamente nulas, pero afortunadamente estaban vacíos. En secreto, tras la serie de fracasos y con Estados Unidos habiendo ganado la carrera espacial, la Unión Soviética canceló el proyecto en 1974. Los restos del programa fueron destruidos o abandonados, y el nombre del N-1 fue borrado de la propaganda oficial. Algunos historiadores sostienen que si la Unión Soviética hubiera dedicado más recursos y transparencia al N-1, podrían haber llegado antes que Estados Unidos a la Luna, siendo un fracaso no solo técnico, sino también político y cultural. En junio de 1983, la misión STS-7 del transbordador espacial Challenger despegó con 6 astronautas a bordo, incluyendo a Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio. La misión parecía rutinaria, despegar satélites y realizar experimentos científicos, pero al regresar, los ingenieros encontraron algo que hasta hoy sigue siendo inquietante. Una ventana del transbordador estaba dañada por un impacto misterioso. El agujero era microscópico, apenas unos cuantos micrómetros de ancho, y en un principio, los expertos lo atribuyeron a una inofensiva mota de pintura o a un pequeño fragmento de basura espacial, un incidente menor en una misión exitosa, nada más. Pero la historia se vuelve más oscura al examinar los detalles. La ventana estaba hecha de múltiples capas de vidrio reforzado, y para que un objeto tan diminuto dejara una marca, tuvo que viajar a una velocidad tan absurdamente alta que su energía, en ese impacto, era colosal. La fuerza fue tan inmensa que el objeto, lo que fuera, se vaporizó por completo en el momento del choque, pero su composición nunca pudo ser identificada. De hecho, los impactos de micrometeoritos y basura espacial eran un peligro constante, y las ventanas de los transbordadores a menudo regresaban con notorias marcas. Lo que realmente aterrorizó a la NASA no fue el cráter, sino la pregunta sin respuesta, ya que si un objeto tan pequeño podía causar tanto daño, ¿qué podría hacer algo un poco más grande? El espacio no está vacío, está lleno de proyectiles invisibles, fragmentos de satélites extintos y viejos cohetes que, como balas fantasma, orbitan la Tierra a velocidades hipersónicas. Si la colisión hubiera sido en una parte vital del transbordador o si el objeto hubiera sido solo unos milímetros más grande, la historia de la misión STS-7 no habría sido una curiosidad científica, sino una tragedia. Algunos investigadores sostienen que lo que golpeó al Challenger no era pintura ni roca cósmica, sino un fragmento de armamento espacial experimental, restos de pruebas secretas en órbita durante la Guerra Fría. Aún así, el misterio de lo que causó el impacto sigue sin resolverse hasta el día de hoy. A primera vista, Venus podría parecer el planeta gemelo de la Tierra. Tiene un tamaño similar, una composición rocosa comparable e incluso una ubicación en la llamada zona habitable. Sin embargo, basta mirar más de cerca para descubrir que Venus no es un gemelo, es más bien una versión distorsionada y aterradora de nuestro propio mundo. Su atmósfera es tan densa que la presión en la superficie es 90 veces mayor que en la Tierra, equivalente a estar a casi 1 kilómetro bajo el océano. Está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono, y recubierta de nubes de ácido sulfúrico que impiden ver su suelo desde el espacio, y es precisamente esa atmósfera atrapada la que crea un efecto invernadero extremo, elevando la temperatura de la superficie a más de 460 grados centígrados, lo suficientemente caliente para derretir plomo. Debido a estas condiciones, solo un puñado de sondas espaciales ha logrado sobrevivir el tiempo suficiente para enviar unas pocas fotos de la superficie. Por eso, solo tenemos unas cuantas imágenes de este infierno, haciendo que sea uno de los mundos más misteriosos para nosotros. Pero su extrañeza no termina allí, en Venus, el tiempo está roto.
El planeta no solo gira en la dirección opuesta a la de la mayoría, sino que lo hace de una forma tan increíblemente lenta que una sola rotación, un día en Venus, equivale a 243 días de nuestro planeta. Pero quizá lo más perturbador y extraño de todo, es que su día es más largo que su propio año, ya que tarda solo 225 días en dar la vuelta al Sol. Y, como si fuera un rompecabezas cósmico imposible, sus vientos en la atmósfera superior soplan a más de 300 kilómetros por hora, mientras que en su superficie apenas se siente una brisa, convirtiéndolo en un planeta de extremos imposibles. Los misterios de Venus han desconcertado a los astrónomos durante décadas. Por ejemplo, se han registrado señales de actividad volcánica que sugieren que el planeta aún está vivo, y algunas ondas han detectado fenómenos inexplicables en su atmósfera. Uno de los más intrigantes ocurrió en 2020, cuando se reportó la posible detección de fosfina, un gas que en la Tierra solo es producido por procesos industriales o por microorganismos. Y aunque los datos siguen en debate, reavivaron la pregunta de si podría existir algún tipo de vida microscópica en las capas superiores de la atmósfera, flotando en ese infierno tóxico donde las temperaturas son más tolerables. Venus es un recordatorio inquietante de que un planeta casi gemelo a la Tierra puede convertirse en un mundo hostil y extraño. Mirarlo es, en cierto modo, observar un espejo deformado de lo que podría ser nuestro propio futuro si el cambio climático quedara fuera de control. Y esto en parte se respalda porque algunos investigadores especulan que Venus pudo haber albergado océanos y vida en el pasado, y que su atmósfera actual es el resultado de una catástrofe planetaria que arrasó con todo. Y si hablamos de planetas misteriosos, por supuesto tenemos que hablar de Marte, el planeta rojo que siempre ha ejercido una atracción especial sobre la humanidad. A simple vista, es un planeta pequeño y frío, del tamaño de la mitad de la Tierra, cubierto por un desierto rojizo de polvo y rocas oxidadas. Sin embargo, sus días duran casi lo mismo que los nuestros, tiene estaciones y casquetes polares de hielo, y por eso durante siglos fue visto como el lugar más parecido a un segundo hogar. Pero cuando miramos más de cerca, Marte se revela como un planeta aún más extraño, lleno de enigmas que aún hoy nos desconciertan. Uno de sus misterios más impactantes es su pasado, ya que todo indica que hace miles de millones de años Marte fue un mundo mucho más parecido a la Tierra, con ríos, lagos y quizás un océano entero en su hemisferio norte. Las huellas de antiguos cauces y minerales formados en el agua son pruebas claras de que alguna vez fue azul, no rojo. Pero, ¿qué ocurrió para que perdiera su atmósfera y se convirtiera en el desierto helado que conocemos hoy? La respuesta parece estar en la desaparición de su campo magnético. Sin él, el viento solar barrió lentamente su aire y su agua, dejándolo expuesto a la radiación y al vacío. Pero aún hay más, Marte alberga paisajes que desafían la escala humana. Por ejemplo, está el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar, con 3 veces la altura del Everest. Estas cicatrices planetarias sugieren un pasado violento y dinámico, muy diferente al Marte actual. En tiempos recientes, las misiones han revelado pistas inquietantes, encontrándose depósitos de agua salada bajo el hielo, estructuras rocosas que parecen fósiles y cambios estacionales en el metano atmosférico, que por si no lo sabes, es un gas que en la Tierra suele asociarse con actividad biológica. Aunque aún no hay pruebas definitivas, estos hallazgos mantienen abierta la gran pregunta: ¿hubo vida en Marte? ¿O incluso, podría haberla aún, escondida bajo la superficie? Los misterios se amplifican con fenómenos inexplicables, como esas fotografías que parecen mostrar formas artificiales como el famoso rostro de Marte en Sidonia que, aunque explicado por la ciencia como un efecto de sombras, siguen alimentando teorías sobre antiguas civilizaciones marcianas. Y están también las anomalías detectadas en señales de radio y los reportes de luces extrañas en su superficie, que algunos investigadores aún no logran descifrar. Marte es, en definitiva, un espejo inquietante, un planeta que pudo haber sido un mundo lleno de vida y terminó como un desierto desolado. El universo entero está lleno de un eco antiguo, una radiación que es el remanente del Big Bang. Los científicos esperaban que este eco, el fondo cósmico de microondas, fuera casi uniforme, pero se hizo un descubrimiento de una región inusualmente grande que es mucho más fría de lo que debería ser, a la que llamamos el punto frío del CMB. El problema es que, según el modelo estándar de la cosmología, una anomalía tan masiva simplemente no debería existir.
Según estos modelos, la temperatura del CMB debería ser casi perfectamente homogénea, con variaciones de apenas unas millonésimas de grado. El punto frío rompe esa simetría de forma dramática, sugiriendo que algo inusual ocurrió en el universo temprano o que podría existir una influencia desconocida desde más allá del cosmos observable. Para explicar este fenómeno, los científicos propusieron una teoría, indicando que el punto frío es el resultado del supervacío de Eridanus, una región de miles de millones de años luz que contiene una cantidad increíblemente baja de galaxias y materia. La luz del fondo cósmico de microondas, al pasar por este vacío, perdió una fracción de su energía, por lo que se ve más fría cuando nos llega. Si esta teoría fuera cierta, el punto frío no sería más que la sombra de la estructura cósmica más grande que hemos encontrado. Pero la explicación del supervacío de Eridanus podría no ser suficiente, lo que nos lleva a la teoría más inquietante de todas. Algunos cosmólogos especulan que el punto frío no es un vacío, sino el moretón cósmico o la huella que dejó la colisión de nuestro universo con otro. Si esto fuera cierto, el punto frío no sería una anomalía, sino la prueba de que nuestro universo no es el único, y que la evidencia de la existencia de otros universos se puede ver en el mismo nacimiento del nuestro. Y descendemos hasta el nivel 8. En el año 2007, unos astrónomos comenzaron a detectar una breve pero intensa señal de radio proveniente del espacio profundo. Misteriosamente duró apenas unos milisegundos, pero liberó más energía que nuestro Sol en varios días, pero la fuente era desconocida, por lo que fueron nombradas como las FRB, o ráfagas rápidas de radio. Desde entonces, han aparecido miles en lugares distintos del cosmos, pero sin patrón aparente. Algunas señales son únicas, ya que aparecen una vez y no se repiten jamás, pero otras en cambio, se repiten con una regularidad inquietante. La más famosa es FRB 121102, una ráfaga que proviene de una galaxia enana a 3.000 millones de años luz de la Tierra, y que emite pulsos repetidos, siendo esta la prueba de que hay algo allí afuera que no solo produce estas ráfagas, sino que lo hace una y otra vez. Los científicos han propuesto múltiples explicaciones, desde que podrían ser producto de estrellas de neutrones, magnetares, colisiones cósmicas o fenómenos extremos que aún no comprendemos del todo. Sin embargo, ninguna teoría explica completamente su intensidad, distancia y variedad de comportamiento. Además, en 2020, una FRB fue detectada desde dentro de nuestra propia galaxia, lo que solo profundiza el misterio. Lo fascinante es que algunas señales tienen una precisión y una regularidad que no son propias de los fenómenos caóticos del universo. Por ejemplo, a diferencia de las explosiones cósmicas que son ruidosas y aleatorias, algunas FRB se repiten en ciclos exactos y emiten en una frecuencia tan pura que conlleva a teorizar que la fuente no es accidente, sino algo provocado artificialmente. Una teoría sugiere que civilizaciones avanzadas podrían estar usando estos pulsos para comunicarse, o incluso las interpretan como rezagos de propulsión de ciertas naves interestelares. Aún así, las FRB siguen siendo uno de los grandes enigmas astronómicos del siglo XXI. Quizá lo sabías, o quizá no, pero en octubre de 2017, los astrónomos del observatorio Pan-STARRS en Hawái detectaron un objeto moviéndose a gran velocidad a través del sistema solar. A este lo nombraron Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero, y era el primer objeto confirmado que venía desde fuera de nuestro sistema solar, y no se parecía a nada que se hubiera visto antes. Oumuamua medía entre 100 y 400 metros de largo, pero lo extraño era su forma, siendo este alargado como un cigarrillo o una aguja gigante, con una relación de aspecto nunca antes vista en asteroides. No tenía cola visible como un cometa, ni parecía reflejar la luz como un asteroide típico, y eso ya de por sí es escalofriante, pero lo más extraño fue que al alejarse del Sol, aceleró. Eso no debería ocurrir a menos que estuviera expulsando gas, pero no se observó ninguna actividad medianamente parecida. Los científicos intentaron explicarlo con teorías sobre hielo de hidrógeno sublimando, o materiales desconocidos, pero ninguna explicación encajaba del todo. Fue entonces cuando el astrofísico Avi Loeb propuso una idea interesante sobre que Oumuamua podría ser un artefacto interestelar artificial, como una vela solar diseñada por una civilización avanzada. Se sabe que no tenía radioemisiones,
pero su trayectoria y comportamiento seguían siendo muy poco comprendidas para la ciencia. Lo más inquietante es que Oumuamua ya se fue, abandonando el sistema solar tan silenciosamente como llegó y con una velocidad tan extrema que solo se pudo observar de cerca durante unas pocas semanas, sin dar tiempo suficiente de estudiarlo a profundidad. Hoy en día, sabemos que nuestro universo no se detiene, se está expandiendo a un ritmo acelerado. Pero este simple hecho nos obliga a hacer la pregunta más grande de todas: ¿cómo terminará todo? La ciencia tiene varias respuestas, y cada una es más inquietante que la anterior. Primero tenemos la muerte térmica, también llamada el gran congelamiento, siendo el escenario más aceptado por la ciencia actual. El universo continúa expandiéndose cada vez más rápido, empujado por la energía oscura. En ese futuro remoto, las galaxias estarán tan separadas que quedarán aisladas en la oscuridad, las estrellas se extinguirán una a una y, tras incontables trillones de años, incluso los agujeros negros se evaporarán. Lo que quede será un océano helado de partículas inertes, y por eso, en este caso el universo no explotará ni colapsará, simplemente se apagará dejando un silencio eterno. Luego existe otra visión mucho más violenta, el Big Rip o el desgarramiento cósmico. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, la expansión se volverá tan extrema que primero separará galaxias, luego desgarrará estrellas y planetas, después moléculas y átomos, y finalmente romperá el propio tejido del espacio-tiempo. Esta plantea un universo que se deshace desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y en un destino contrario a los anteriores, tenemos el gran colapso y el gran rebote. Según la hipótesis del gran colapso, la expansión del universo podría detenerse algún día y comenzar a revertirse. El cosmos entero colapsaría, las galaxias se estrellarían entre sí y toda la materia regresaría a una singularidad. Para ponerlo en pocas palabras, esto sería un Big Bang al revés, el universo muriendo en el mismo punto en el que nació. Pero, ¿qué sucede después de llegar al mismo punto de nacimiento? Aquí es donde entra el gran rebote, una teoría la cual propone que, tras el colapso, el universo rebotaría en una nueva explosión, comenzando un nuevo ciclo de vida. Y finalmente, tenemos la hipótesis más perturbadora de todas, la desintegración del vacío cuántico. La física sugiere que el universo podría no estar en un estado de energía estable, sino en uno metaestable. Eso significa que, en cualquier instante, podría darse una transición hacia un vacío verdadero. De ocurrir esto, esa burbuja de nueva física se expandiría a la velocidad de la luz, reescribiendo las leyes fundamentales del universo y destruyendo todo en el proceso. Nadie la vería venir, y no habría advertencias ni forma de escapar, ya que en un segundo existiríamos, y al siguiente, simplemente no. Estos son solo algunos de los escenarios más perturbadores que la cosmología contempla. Y claro que existen otros, como universos que rebotan eternamente o realidades absorbidas por un multiverso mayor. Pero todos coinciden en algo: el universo no es eterno, y lo más desconcertante es que, en algunas de estas hipótesis, el fin podría estar esperándonos incluso ahora mismo. Todos conocemos la historia del Big Bang, el momento en que todo lo que conocemos, el espacio, el tiempo y la materia, surgió de un solo punto. Pero, ¿y si esa no fuera la historia completa? ¿Y si nuestro universo no fue el primer evento, sino solo uno en una cadena infinita? Esa es la base de la cosmología cíclica conforme, una teoría propuesta por el ganador del premio Nobel Sir Roger Penrose, que sugiere que el universo es un ciclo que se repite una y otra vez. Escucha esto: según esta teoría, nuestro universo actual se expandirá para siempre, y con el tiempo, las estrellas morirán, las galaxias se disolverán y los agujeros negros se evaporarán por la radiación de Hawking, dejando un cosmos oscuro, vacío y sin masa. En este estado final de entropía total, el tiempo, tal como lo conocemos, dejará de tener sentido. Sin nada para medirlo, sin eventos ni movimiento, el final de nuestro universo se volverá matemáticamente idéntico al comienzo de uno nuevo. Penrose utiliza una geometría especial para argumentar que el infinito de un universo se conecta de manera perfecta con el punto singular del siguiente Big Bang, creando un lazo cósmico sin fin. Lo interesante de todo esto es que esta teoría podría tener evidencia. Penrose y sus colaboradores han estudiado el fondo cósmico de microondas, el remanente de energía del Big Bang que aún llena el universo.
Y en él, afirman haber encontrado misteriosos anillos concéntricos como cicatrices en el tejido del espacio. Sin embargo, es importante destacar que la existencia de estos anillos es un tema de intenso debate y no es aceptada por la mayoría de la comunidad científica. Estos anillos, en teoría, son los ecos de inmensas colisiones de agujeros negros que sucedieron en el universo anterior, antes de que el nuestro naciera. Es una idea que, de ser cierta, significaría que nuestro cosmos no está solo, y que la historia que conocemos es solo una pequeña parte de una existencia eterna que se repite sin cesar. Imagina por un momento que todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que recuerdas, no sea real. Que tu vida entera, tus memorias, tus emociones y hasta este instante, sean el producto del azar cósmico, una ilusión creada en un universo frío e indiferente. Ese es el núcleo perturbador de la teoría del cerebro de Boltzmann. La idea proviene del físico Ludwig Boltzmann, quien estudió una de las leyes más duras de nuestro cosmos, la segunda ley de la termodinámica. Esta nos dice que todo tiende al caos, pero dentro del caos infinito pueden surgir fluctuaciones espontáneas, como estructuras de orden momentáneo. Y en un universo eterno, con suficiente tiempo, incluso cosas increíblemente improbables pueden suceder. Y aquí viene la hipótesis más perturbadora, ya que si el universo es vasto e infinito, entonces es más probable que una conciencia aislada como un cerebro surja de la nada por una fluctuación cuántica, en vez de todo un universo lleno de galaxias, estrellas y planetas. En otras palabras, estadísticamente hablando, hay más posibilidades de que seas un cerebro flotando en el vacío cósmico, convencido de que vives una vida real con recuerdos falsos, en vez de un ser humano de verdad en un universo coherente. El problema del cerebro de Boltzmann nos enfrenta a la paradoja existencial definitiva, porque si esta teoría fuera cierta, nunca podríamos probarlo. Cada prueba que intentáramos, cada observación, cada pensamiento sobre la realidad, sería una parte más de la ilusión que el cerebro ha creado. No es solo un engaño, es una trampa cósmica de la que no hay escapatoria. Stephen Hawking decía que recordar mirar hacia las estrellas y no hacia tus pies es esencial, porque el universo entero está ahí fuera esperando ser comprendido. Y después de recorrer juntos este nuevo capítulo del universo, queda claro que apenas hemos arañado la superficie de sus misterios. Es por eso que si este video te gustó, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar realizando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba, y comenta si te gustaría una parte 3. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que te haya gustado esta nueva entrega. Nos veremos pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.